En la mañana, en las 2 primeras horitas de la mañana, hora y media que ya nos queda, les voy a contar que estamos trabajando en datos abiertos, cómo estamos articulando datos abiertos, todos los lineamientos que estamos teniendo en cuenta para la iniciativa Datos Abiertos y para implementar datos abiertos en el Estado colombiano. Me comentaron que las personas que están aquí son personas que están en entidades públicas y algunas en sector privado, ¿sí? Me gustaría conocer rápidamente, porque ya he comenzado a trabajar con algunas entidades públicas, entonces me gustaría conocer rápidamente más o menos en qué sectores estamos trabajando. Entonces, quien quiera puede. Mi nombre es Elsa Moreno Sandoval, soy la coordinadora del grupo de aspectos jurídicos y contrataciones del Archivo General del Municipio. Qué bueno, muy bueno. Nos vas a aportar mucho hoy. ¿Quién más? ¿Tú? Marta Maya, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Muy bien, ¿tú? Nosotros trabajamos en la parte de la implementación de la norma argentina, la Secretaría General de la Nación, específicamente en el cuerpo técnico de investigación a nivel nacional. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué otros sectores? Yo vengo de la Contraloría General de la Nación. Contaduría. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Buenos Jairo días. Jiménez, Gobernación de Risaralda. A ver, es toda la publicación de los datos que está en poder de las administraciones públicas, ¿m? Y que esté en formatos establecidos y avalados internacionalmente por todas las estrategias que se están dando en Open Data, como datos reutilizables, ¿sí? Entonces, son todos los datos que todas las entidades públicas tienen en su poder y que pueden en algún momento dado publicar en unos formatos que sean reutilizables. ¿Para qué? Para que terceros puedan usar esa información y puedan transformar esa información, puedan reutilizar esa información. ¿Quiénes son los terceros? Por lo general los terceros son los ciudadanos, las empresas. Cuando hablamos de empresas, hablamos de empresas privadas que pueden ser de diferentes sectores económicos, pero también de una comunidad muy importante que nos garantiza el uso de los datos, que son las comunidades de desarrolladores. Entonces son empresas que desarrollan software, que generan contenidos digitales a partir de información, que generan aplicaciones tipo web o aplicaciones tipo móvil que podemos ver en nuestro celular o simplemente consultar en una página de internet. ¿Cuál es el objetivo que persigue Datos Abiertos? El primer objetivo es generar un progreso económico y social. ¿Cómo? A través del acceso a esa información pública. Y también generar valor a la sociedad. ¿Cómo generamos valor? Pues haciéndole la vida más fácil a los ciudadanos, permitiéndoles que accedan fácilmente a las entidades, a toda la información que genera el Estado. Como segundo objetivo importantísimo, pues que nos permite a las entidades del Estado fomentar la transparencia, que todos los ciudadanos conozcan qué se está haciendo, en qué están gastando mis impuestos, cómo están las entidades aportando a nuestro día a día y cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar a las entidades también, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que las entidades no son empresas cerradas, sino son empresas que también reciben retroalimentación de los ciudadanos. La estrategia de gobierno en línea está muy enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo nos dice que es importante estimular el desarrollo de servicios en línea de gobierno por parte de terceros basados en datos públicos. Hoy en día ya muchas entidades tienen algunos servicios, algunos trámites disponibles por internet, digitalmente. O simplemente informan al ciudadano de cuáles son todos los pasos que debe seguir un ciudadano al hacer una solicitud o un trámite correspondiente. Hay algunas que ya nos permiten obtener cierta información, entonces en la policía ya podemos entrar, colocar nuestra cédula y obtener nuestro pasado judicial sin tenernos que acercar a algún lugar, a algún espacio físico, y por tanto nos permite a los ciudadanos también optimizar nuestro tiempo, tener una mayor facilidad accediendo a esta información, ¿no? Dentro del Plan Vive Digital hay unos puntos importantes a tener en cuenta, y lo que quiero hacer aquí es, como Datos Abiertos,
aporta a ese plan digital y a esa estrategia de gobierno en línea, que es, en definitiva, lo que nos enmarca el programa, la iniciativa de datos abiertos. El primer punto es la eficiencia y la colaboración entre otras entidades, entre todas las entidades del Estado. Entonces, datos abiertos aquí, ¿qué nos permite? Pues promover esta eficiencia y que haya una colaboración y una participación muy activa entre ciudadanos, el sector privado, la academia, y que esa participación activa pues nos permita ir más allá de simplemente Estado por un lado, empresas por otro lado, ciudadanos por otro lado. Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública, entonces pues simplemente con que las entidades publiquen sus datos, abran la información que manejan, ya es un ejemplo de transparencia. Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos. Aquí pues, ¿qué nos permite datos abiertos? Que a través de aplicaciones que usen esos datos, yo más adelante les voy a dar un ejemplo porque sé que en este momento no entienden cómo se generan aplicaciones de los datos que se publican las entidades, entonces más adelante lo veremos. Que a partir de esas aplicaciones que generen desarrollos y que ya no va a ser en cierto grado una obligatoriedad de la entidad generar aplicaciones para que el ciudadano se acerque a la entidad, sino ya van a ser terceros, la responsabilidad va a estar en los terceros de generar contenidos, desarrollos que el ciudadano pueda usar y pueda usar para mejorar sus trámites, para hacer más rápido sus trámites, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, pues, aporta la participación ciudadana. El cuarto punto es fortalecer las condiciones para la implementación de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ¿aquí qué queremos? Pues con los datos abiertos hay muchos datos que nos permiten analizar diferentes sectores económicos, entonces, por ejemplo, los datos que publica Hacienda, los datos estadísticos que publica DANE, donde analiza diferentes sectores económicos. Pues si yo tengo una empresa en algún sector determinado, por ejemplo el textil, pues analizando la diferente información que pueda ofrecer el Estado, puedo a lo mejor encontrar una forma de inversión, de nueva inversión de mi empresa como tal. Entonces, ¿qué hago? Mejoro mi competitividad, ¿no? Estas son algunas características que tiene que cumplir toda la información que esté publicable y que esté en datos abiertos. Les voy a leer solo algunas, las más relevantes y que pues nos pueden ayudar para entender un poquito más del concepto. Los datos tienen que ser primarios, es decir, la información tiene que ser propia y generada al interior de la entidad, ¿sí? En algunos casos las entidades manejan información que reciben de otras entidades, ¿cierto? Pero esa información no la podemos publicar nosotros, porque yo no garantizo la calidad de esa información. Yo no garantizo de dónde proviene esa información, no tengo evidencias. Por tanto, la información que publica cada entidad tiene que ser primaria. ¿Sí? Que los datos sean oportunos, es decir, que estén disponibles y actualizados en el momento que debe ser. De nada me sirve hoy en día, si quiero hacer un ejemplo, si quiero cambiar $1, de nada me sirve usar la tasa representativa del mercado, la tasa del dólar de hace un mes, no me sirve, tiene que ser la actual, ¿cierto? Entonces tienen que ser tan oportunos como el ciudadano los necesite. Que sean accesibles, es decir, que cualquier número de usuarios pueda acceder a ellos, que no tenga restricciones, que no tenga, que no requiera un registro para poder acceder a ellos. ¿Listo? Que sean no propietarios, es decir, que no estén en formatos exclusivos o que puedan ser leídos solo por un programa con licencia, ¿sí? Entonces, en muchos casos, mucha gente usa software abierto, entonces, si trabajamos solo con Excel, no lo podremos ver de pronto en otras herramientas que trabajen bases de datos, ¿cierto? Entonces, que sean formatos no propietarios, ¿listo? Y otra muy importante es que sean libres de licencias, que no estén sujetos a ningún derecho de autor, a ninguna patente, a ninguna marca. Pero aquí sí es importante resaltar, hay información que es de carácter reservado,
y hay información que la ley protege. Por tanto, hay información que no se puede publicar, ¿sí? Es que está en esa categoría. La información que no está en esa categoría, toda esa información es publicable. Si ustedes van teniendo dudas, a medida que voy avanzando podemos, porque veo que... Cuando hablamos sobre la ley, habla de la información reservada. Esa clasificación es la que hace la institución, la publica y a partir de ahí entonces se sobreentiende que lo que no queda ahí es público, algo así que se trata de eso. No, por ejemplo, hay normativas como la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo la del sector salud, que no se pueden publicar los expedientes médicos porque son privados de la persona. Hay algunas de confidencialidad, hay otras como de orden de seguridad nacional, ¿sí?, que comprometen la seguridad nacional. Entonces, hay unas leyes ya existentes al respecto, hay algunos de... Exactamente. Resoluciones, algunos... más adelante les voy a comentar, pero por ejemplo, la nueva ley de acceso, transparencia de acceso a la información, comenta sobre los actos, algunos actos administrativos, ¿sí? Entonces, hay alguna diferencia en cuanto a información reservada, pero no es, digamos que, los actos administrativos no son un decreto, una resolución, una norma que nos puedan... Hay resoluciones internas que sí no restringen el acceso a cierta información. Gracias. Cuando hablas de que son libres de licencias, particularmente conozco lo que es Graphicom, que lo ha manejado el MIT. Sí. Y en la nacional también se implementó en algún momento, pero para las entidades, ¿bajo qué supuesto estamos hablando? Sí, hay licencias de datos abiertos. Hay licencias definidas para datos abiertos. Creative Commons es una muy usada, porque aquí, aunque los datos son libres para su reutilización, estas licencias permiten que se puedan transformar la información, ¿sí? Entonces, no está restringiendo el uso de la información, cómo la debe transferir, si debe colocar pues su referencia. Entonces, pero, ¿qué otras licencias aparte? Hay otras, son asociadas a Creative Commons, todas las que en este momento están internacionalmente. No hay un estándar establecido actualmente, no hay, sí. Por ejemplo, o sea, yo entiendo la Universidad Nacional que lo hace bajo el supuesto que tiene un referente como el MIT que hizo sus contenidos abiertos para que cualquier persona entrara. Pero yo no me veo como institución utilizando ese mismo software, es ahí donde... Esa misma... Sí, no, para Open Data, bueno, no los contextualicé, pero Datos Abiertos comenzó hace muy poco, cuando el presidente Obama llegó pues a la presidencia. Él dijo, yo quiero un gobierno abierto, ¿cierto? Entonces hizo una declaración y a partir de ahí fue que empezó el boom de los datos abiertos. Entonces, todo lo que se ha adelantado hasta el momento ha sido experiencial, cómo queremos la información pública. Sí hay algunas licencias que algunas organizaciones han propuesto, pero pues no es un estándar, no hay un estándar como tal ya definido. Bueno, hay un concepto muy importante que he estado pues mencionando durante la presentación, y es el concepto de reutilización, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros en datos abiertos el concepto? Reutilización, uso de documentos, entre paréntesis, datos, que obran en poder del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no contribuya una actividad administrativa pública.